begin with electrical circuits. This is unit 3, I think. So we're going to begin with it. Okay, wait. Okay. The first thing we're going to start with is the cell. The cell is the minimum part, or the minimum part of a circuit, and you can see there that it has several parts. Now, the cell stores chemical energy and transfers it to electrical energy. That's what it does. It has some chemistry inside, and then it becomes electricity. It changes chemical energy for electrical energy. But this only happens when you connect this, when you connect the circuit, when you close it. When two or more cells are connected together, we call this a battery. Okay, in our cars we have batteries, and the battery is several cells. If you cut a battery in two, like in half, you will see that we have several cells, and that's why we call it a battery. This is going to be a cell. In Spanish, this would be, someone knows, how do we call just one cell? Anyone? You can write it down on the chat too. Exactly, no one knew. Pila, battery, batería. Okay, so continuing, let's discuss what is an electric current. An electric current is a flow of microscopic particles called electrons flowing through wires and components. We call this an electric current when they flow. When they are not flowing, we don't have current. That's what it means. Now here you have a graphical representation of it. And do you see they go out from the negative to the positive? This happens because electrons are negative. And when electrons are produced in a battery or a cell, they run from the negative due to the charge that it has, that an electron has. You know, it has a negative charge, so it goes to the positive part, and it flows that way. Yes, it goes from the negative to the positive. Now, this is a circuit. Circuit is something like this, and practically we have several components of it. We have the cell. Here, over here, we have a switch, a lamp, a little bulb, and some wires from here, the blue one, the green one, and the red one. To make a circuit, these components are connected together with metal connecting wires. So we have the negative side, so electrons are going to run through here, then go through the bulb, then go through the green wire, through the switch, and then again back again to have this flow, this loop that we have here. Now, when the switch is closed, meaning it's making contact, it's hitting that contact plate, the light lights up, so you will see light on the bulb. This is because it's a continuous path of metal from the electric current to flow around this circuit. If you break or if you cut any of these cables, if you cut any of them, you will see that, let me see, here. If we cut here, this cable, then the current will stop. Again, if we cut this current, then the circuit will be broken. That too. Now, if the bulb just fuses or blows up, also that will happen. Or if we disconnect or we turn off the switch, same thing, or disconnect these cables over here. So if we do not have all of those connected, then we don't have anything. If we have all of them correctly done or connected, we will have everything. And the battery will, of course, needs to be charged. Okay, so let's continue.
Uh, Not scientists, but kind of like us, engineers, we draw electric circuits using symbols. For example, in this case, this one over here is going to become the symbol of, let me change it. This is going to become the symbol of a cell. And this is going to be a bulb. And this is going to be this thing over here, the switch. So this is a representation. You're going to use something similar. Afterwards, I'm going to show you a book, and on the book you will see that we have a lot of different symbols for different parts of these circuits or for our diagrams to work. Now, in this case, we have this symbol, which is the cell, the lamp, as I told you, the switch over here, and the wires. Now, anyone knows what the first one is? Guys, are you there? Arad? Caleb? No. No? No. None of them? Well, let's see. This is a cell. These are two cells, which is a battery. This, as we saw on the previous one, is a switch, a lamp. This is a buzzer. It looks like a guy with legs, but it's a buzzer. A buzzer is like when you go to a house and then you ring. It's like that kind of thing. That's a buzzer. Ammeter is an artifact. I don't have one now here, but I will show you one. An ammeter, it measures amps, current. Voltmeter, it measures volts, or the differential of potential. And a motor, well, it has an ampere. Resistor, a resistor is measured in ohms, and we have a variable resistor. A variable resistor is like those things that sometimes we have on our walls, and we turn them on. It's like a dimmer. We turn them on, and the lights go very light. It goes very strong, and then you reduce the strength of the bulb. So that's kind of it. If you have any questions, please interrupt me, and I will stop. Oh yes, amperímetro. Exactly, that is Jesus wrote. That's kind of like it. Now, there are two types of circuits. There are two types of electrical circuits. I guess you know them. We have them in series, meaning that the series circuit, it's just one thing. How I can tell you how to distinguish one from the other is like you can choose one finger. If you choose one finger, the thing is that you will go in just one path. Do you see? I'm not interrupting the flow. We go in just one single path. Now the next one, the other kind of circuit is this one, parallel circuit. Now, what's the deal with this parallel circuit? This one, you see, I start here, and suddenly, boom, I can go two ways. So this is one way. So this is kind of like the same as this one. Do you see? It's the same. It's exactly the same. This is one series circuit, we can say. But we have another one here. We have another one here. Well, when this happens, when we cannot do it with just one single trajectory, then we're talking about parallel circuits. If not, we're talking about series circuits. If you have any questions, please let me know, okay? Now, there are two types. Well, this is another way to see it. We have two bulbs and one single trajectory, and two lamps. Here we have two lamps, the same thing, but the only difference is that we have them in
parallel. Do you see? And the way to do a diagram about it would be this way. We go this way, like as I was telling you, and suddenly we have two paths. When we have two paths, well, we only can follow one, and then the other one will go this way. You see? So we have parallel circuits here, and practically that's it. Series in parallel. Now, the components are connected end to end to one to another in the circuit series. You can see it. This is a series circuit, and here it goes. And you draw it like that. Practically, it's just one loop. And the problem here is this. If you remember, a circuit can only work if it's not interrupted. So if you interrupt this one, this bulb blows, then the circuit will be broken. If this one breaks, then the circuit will be broken. So if cable here is broken, well, again, the circuit will be, none of the lamps will have lights. So any of these here too, any of these that breaks down, then you will not have light on any of those. In our houses, we do not have this kind of circuits, because one of the problems is this, that if you have a cable that is broken, then you will not have any lights in your house. So we do not use this at home. We use the parallel circuits here. We use this one. Well, here's the same thing. When one of these breaks, well, everything is broken. Now, in parallel circuits, what happens? Okay, here the components, you know, are connected side by side, and the current has a choice of routes, meaning they will go like this. Now, here is a different thing. If this breaks down, for example, if this bulb breaks down, you still have this circuit here. Do you see? It broke here, not here. This is connected. So it's connected. Yes. En mi pantalla no se ve dónde indica el cursor. O sea, Ah, okay. Oh, that's a shame. Okay, I will fix that. Okay, no problem. Screen. Okay. Now you see it? Sí, ahora sí. Okay. Gracias. Well, yeah, sorry about that. Okay. Now, maybe you will see it on the video. So, okay, there it will be shown, maybe. Okay, so what we're doing is precisely this. As I was saying, let me go back to the previous one, because you kind of didn't get it. So if you have a series circuit, if you have if this blows up, then none of the lamps will be connected. If this blows, the circuit will be broken. That's what I was telling you previously. Now, here it is. If one of them breaks, the circuit will be broken. But in this one, as I was saying, if this one breaks, then we have still, oh, sorry. Okay, if that breaks, we still have this one here. We have this one here. So this will be lit. This will be lit. Yes, but this will be done. And then the opposite happens, is going to be the same thing. Okay, so practically is this. If one of them blows, we have a circuit on the outside. If this breaks down, we have a circuit in the inside, so nothing happens. So hopefully you got this very well. Now, how do we measure current? We measure current with an ammeter. Yes. Sometimes we don't have them separately. Sometimes we have them like in one
apparatus, which is called a multimeter, which measures amps, volts, resistance. Sometimes they measure a bunch of other things that we don't kind of need here, like capacitance and some other stuff that the electrical engineers need, but we don't. Basically, we need just amps, volts, and sometimes ohms. And of course, continuity, meaning if a cable has continuity, you kind of connect it on both sides and you will have a 1. If you don't have anything, you will have a 0. And that's practically it. Now, how do we measure this? Well, with this thing, DCA, meaning direct current amps or amps. Now, this is how we connect an amp. We put it into the flow of the current. Here, we can put it here in parallel circuits. So we measure like that. Sometimes the ammeters, they have like a hook. So you put like, yes, like a hook. You put it like this and the cable is in the inside. So practically what you measure is the amount of electrons passing through the cable. Now, in a series, currently this is the same in a circuit series. In this series circuit, practically you have, let me go back a little bit. Imagine that current has an analogy or is similar to a hose with water, okay? So imagine the hose is the cables, yes, is the cable, that hose. The pressure would be the voltage, the pressure it has, and the amount of water will be the amps, the current. Okay, so if you think about it like that, you will see that the amount of electrons going through here, if you measure them here, they will be 2 amps. They will go through the bulb, and the same amount is going to be there because they will not disappear. They will continue through the trajectory of the wire. So if you still going here, you will go through again the same amount of electrons, and they will enter here. Now, what will happen here is that eventually you will have less because the battery will dry out. It will have less current. It will diminish the power, right? So the amount of electrons pushed will be less. So in a parallel circuit, what happens is this. We start here on the negative with 2 amps. Practically, if these two are the same or have the same resistance, and this is very important, if they have the same resistance, then the 2 amps will be divided by 2. It will be different if this is the double of the resistance of this, but we won't get into that now. Now, these 2 amps will be divided 2 and 2. And then again, they will go through it, and then they will connect again, 1 here and 1 from here. Again, we will have 2, and the same 2 will enter. That is a balance that we have, that we cannot lose the energy, or we cannot lose the mass of the electrons, right? They aren't there. Now, what will be the current here? Okay, the cursor, you cannot see it. Okay, let me show you. Okay, here, what will be the current? We have, how many amps will we have here? Anyone? Can you write it down? 4. 4, exactly. You will have 4 here. And here? 8. 8? Are you sure? No, 4. 4. We will have 4. Remember, the thing here is that we start with 4. We go with 4. It's like mass. It's like, let me tell you, like what? You are carrying water, 1 liter.
the leader will continue through the whole thing. Now, the next thing, here we have 3 amps. And here, what do you think we will have? On this one, let me show you. 1. 1 here, Same. the same, and here, 3 and 3 amps in here. That's the trick. 2. 2. 2, exactly, the addition of these 2. Very well, now you got it. Okay, now that's what we will have. Now, how do we measure voltage? This is a different thing. We need another apparatus within another device to measure the voltage. Now, we call it V, as in volts, and practically that's it. This is the way we measure it. Oh well, different cells produce different voltages. For example, if you see the batteries or the cells that you have at home, some of them are 1.5 volts. So we have the square ones, we have 9 volts on those, and so on. The bigger the voltage supplied by the cell, the bigger the current. More current, more voltage, more current. So that's it. A 12-volt battery, like the one that we have on the cars, is a 12 volts. We will have more current. Enough current to start a motor to start your car. Now, unlike any ammeter, the voltmeter is connected across the components. Scientists, or we engineers, usually use them for or call the term potential difference. In Spanish would be diferencia de potencial. That's what we call that. Well, let me show you here, the next one. We put it here in this, we put it here, and we connect it here. And it's called the difference of potential because we're measuring how much we lose when we pass through a resistance. And practically that's it. How much of the potential of the, and remember the analogy of the hose with water. This would be like the pressure we have in the hose. And the same thing, we put it like in these 2 points here. Now, we have how to measure the voltage. Well, you have it there, here on the sides and on both. Now, this is how it works. Voltage, do you remember the current? It was the same in all the circuit. But the voltage is divided. So it goes like this, and then it's 1.5 volts, and then again 1.5, and then the 3 volts. So it's divided in series. So it's the opposite of the current. Here, it looks like a soccer, game or a soccer, how do you call it? Layout. But we, in parallel, instead of dividing, like on the amps, instead of being divided, it's the same. This is another reason why we use parallel circuits in our houses, in our buildings. Now, do you remember how, or in Christmas, we have series of lights, or lights in series? We call them like that because we connect them like this. We have them like this. We have a voltage that is 127 volts. And then we have very, very small bulbs, very small, but a lot of them. And the addition of all of them, like the voltage is going to be divided on all of them. And then we have very dim light, but a big current. And that's why in Christmas, one of them blows and the series will be gone. Nowadays, we have a combined, sometimes we combine some of these circuits. Some of it we have a series, and then another series, and then another series.
and we connect them. When they're very long, we connect them like that. Okay. Okay, you're going to copy. Well, no, don't do that. Let's just ask you. Okay, we have 6 volts. How many amps will we have here? Oh, how many amps will we have here? 4. Here? The same. And here, well, 4, right? But why 4? Because in the A is 4 amp. Yes, exactly. So that's exactly it. We have 4 amps here, so the same goes here, 4 amps and 4 here. And the voltage, how much voltage will we have here? Anyone? 3 volts. 3 volts. Yes. And here the same, right? 3 volts. And that is, we know that because the 6 volts are going to be divided by 2. So this is very straightforward. Now, here is another one. What will be, how many amps will we have here? How many amps will we have here? 4. 4, you say. Anyone else? 2. 2. Because we will have 4 amps here, and then there will be, these 4 amps will be divided, so we'll have 2 here, 2 here. And then the 2 here that we have here are going to be reunited into 4 amps. That's very wide. That's very fine. And then we have 6 volts divided into 2 bulbs. How many volts are we going to have here? 6 volts. 6 and Yeah. 6. Yes, very nice. Yeah. So these are the answers of that one. 6, 6, 6, 6, 6. Oh, it is from the devil. Okay, now we have 4 volts and then 2 and 2. This is 4 amps and then 6 volts and 3 and 3. That's practically it. Now, we have 2 kinds of electrical current. The direct current, and we call it DC. Direct current in Spanish is the same thing. Sometimes we call it corriente directa, like the opposite of this one. But we can see that in batteries or so. These are provided by batteries. Batteries have DC. A lot of times I have ruined my multimeters because I put it wrong. Instead of DC, I put AC, and then I fry the multimeters. Many times has that happened to me. Now, we can provide this by rectified power. How? Remember that I showed you this, the connectors that we have. We have AC going through. We transform the energy and we connect. The USB port here is giving you DC power. Okay, so it flows in just one direction. This is a symbol, and that's it. Now, another type of this is alternating current. It's called AC. Alternating current, corriente alterna, that's the way we call it in Spanish. It's provided by domestic means, meaning that that's what we have in our walls. Our computers, for example, the light that I have here comes from, for example, this light, you see, is it has AC. Yeah, it has an AC outlet. It works with AC, not DC. Now, transformers is what get us this one. We change a lot of times the direction of the current. This is the symbol. Basically, what we do is it changes the polarity. It changes from positive to negative, negative to positive, positive to negative, negative to positive. And the thing is, that's why when you touch a battery, like a 12-volt battery, you touch it like this and nothing happens. But you touch like the current, like 2 cables, and you will feel this
change of current, right? Because it goes to one side and then to the other. It changes 60 times in 1 second. That means 60 hertz. Now, let's see this. I know you know that one. That's what it means, AC-DC, alternating current, direct current. AC must be produced mechanically. AC is easier and thus cheaper to produce. AC can easily be transformed to other voltages. We can change them with what? Transformers. Now, AC can be transmitted more economically. That's why, for example, we have going to Vallehermoso in Anáhuac, we have the plant over there, and that plant is the one that gives us electricity here in Matamoros. There's another in Reynosa, thermoelectric, but it doesn't work a lot like at full capacity, and it's going to be shut down very quickly, very soon. Now that's Angus Young. How many volts can the electricity support? How many volts can the electricity? What? Sorry, didn't hear. Support. Support? Yeah. Like in well, it depends. For example, the contact. How? 127. Like here at home, we have 127 volts. We call it 110, 110, but we don't have that. We have 127. And we also, if you connect 3 cables, the neutral, and then 2 live wires, we have 3. Those 3 will make 110 or 127, 127, and this 2 connected, you will get 220. That we can connect, like we have more power, and we can connect our air conditionings, the motors, big motors, etc. So that's what we use at home. In the industry, we have 440, 60, and sometimes we have like well, big transformer to down to get the electricity down from 14,000 volts, and then from there downwards up to the 127 volts that we have at home. Is that what you wanted to know? Yeah, thank you. Cool. Okay, so continuing, now DC is produced by chemicals or by mechanical means, but we can store it like in a battery, so it's easy to store, but AC cannot, and that's AC-DC again. Now, we have prefixes, is 23, and the M means millivolts, and it's equal, we divide this by 1,000, so we have 1, 2, and another 0, the point goes like that. We have mega ohms, yes, la mega, si pega. Okay, 47 mega is 1 million, so we multiply that by 1 million, so we add 6 zeros. So we have the point here, 1, 2 times, and 3, we have a million. Now a kilo, it's kilowatts is 1,000. 1 kilo is 1,000 watts, so we multiply 7 by 1,000. We have 7,000 watts. Now we have a milli, the same thing, we divide that by 18, same thing that happened here, but this is watts. Watts is the unit for power, and ohms is the unit for resistance. We're going to talk about that a little bit later. Now 93 amps, what do you think goes here? Nothing. It's just 93 amps, that's it. Now we're going to talk a little. Bit about power. Dame todo el power para que te demos en la equation. The equation is power is equals voltage times current. This is the voltage, this is the current, and that means power. And we use watts. So if 3 amps flowing through a component generate 12 volts across the component, the power will be
3 amps times 12 volts, we have 36 watts. Now, why do we need to know this? Because this way we will know, we know that we kind of always have, for example, in our houses, we have 127 volts, and then we can measure the current, and then with those things, when we have like a motor or something that is connected to that grid, when we have that, then we can guess what the power of that device is using, right? 36 in this case. These are some calculations that we have. For example, current, voltage, what's the power here? How many watts is this problem having? Very quickly, so we only have 10 2 minutes. 10, very nice. And 9 times what is 36? 4. Yep, that's it. Now, I only have 2 minutes, but I'm going to just give you this. This is Ohm's law. And how I can show it to you better is like this. Do you know beer, like beer? Well, this is like beer. You will not forget this. Beer. Okay. Voltage equals current times resistance. And that's practically it, right? And the last thing I think I will have time to explain is this. The analogy I gave you, it was like the amps are the quantity of electrons passing through a cable. They go like that. But the resistance doesn't want the electrons to flow. It's like you get a hose and you just try to make it small, right? That's what the resistance is in electricity. And the volts is the power that is pushing those electrons through the cable. When you're using a very thin cable, well, you will have a lot of resistance of that cable because the cable doesn't allow a lot of electrons. So if you get the voltage very high, it will burn the wires. So that's why we need to be careful with that. And practically just try to, with this equation, let's try to do this. I'm going to leave you with this. Okay, take a screenshot of this thing, try to answer it, and I will put it at the end of the video when I upload it. Okay, so try to do it. For example, the first one we know that is beer, right? So you need to solve that equation. You have to solve it. You have the voltage. Now you want the resistance. So resistance is going to be voltage over I. So what will you have? Voltage 12 divided by 3? Bueno, buenas tardes a todos los que ya entraron. Saben que aquí, pues sí, esto es bastante rápido y exacto. Así que vamos a empezar de una vez. Ya tenemos 18 participantes. El día de hoy vamos a empezar ahora ya en español. La segunda parte de instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, vamos a ver, aquí están viendo en su pantalla, de la Secretaría de Energía, la norma oficial mexicana NOM 001 CD del 2012 es la que está todavía vigente de instalaciones eléctricas y cómo se utiliza. Y bueno, pues vamos a darle así rapidito a esto, a ver qué cosas importantes. Bueno, vienen ahí el prefacio, bueno, pues quienes participan, todos estos que están ahí. Esto lo tienen ahí en Schoology y lo pueden ver con toda confianza.
Y bueno, viene la introducción, objetivos, referencias, lineamientos para la aplicación en las instalaciones eléctricas, principios fundamentales, especificaciones, los cables, tubos, capítulo 4, ambientes especiales, capítulo 6, equipos especiales, condiciones especiales, sistemas de comunicación. Obviamente esto viene muy amplio, ¿no? Son 1140 hojas o páginas, perdón. Entonces, pues no es posible, no sería posible tenerlos aquí a todos, ¿verdad? O sea, tener a todo el mundo aquí o ver este completo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar un libro que a lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron, es el ABC de las instalaciones eléctricas residenciales. Perdón. Y pues este lo van a hacer. Bueno, mientras empiezo aquí, les pido por favor que en el chat escriban su nombre para tomarles lista. Muy bien. Pues este libro también lo tienen ahí en Schoology, es el ABC de las instalaciones eléctricas residenciales. Y bueno, el índice, y pues casi lo vamos a ver todos. Vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos de la electricidad. Ya hablamos el día de ayer de los circuitos, los conductores, como pueden ver aquí, las fuentes de voltaje, de corriente directa, que son las baterías o las pilas. Luego tenemos los apagadores o los switches. Switch viene del inglés, así que cuando hay un switch quiere decir cambiar. Entonces es un apagador. Estos son conductores, que son alambres o cables. Ahorita vemos la diferencia. Y una carga o resistencia, que es una lámpara, puede ser un radio, una computadora, cualquier cosa de estas. Tenemos también otras representaciones de un circuito. Ya lo vimos ayer, un apagador. Aquí está el circuito. Fíjense cómo cambia el circuito. Nosotros lo presentamos así y, pues si bien separadote todo aquí el circuito, pero en la realidad, pues no es así. En realidad, esto es un circuito. ¿Y cómo puedo darme cuenta o cómo funciona esto del circuito, verdad? Bueno, déjenme les muestro. Aquí está. Aquí entra, por un lado entramos aquí. Uno de los cables llega, entra. Aquí tenemos digamos, una resistencia. Y luego, saliendo de aquí, no quiere decir que cambie, nada más es el otro cable. Y es el que viene por un lado. Y viene conectado acá a la computadora. A la computadora, a la pared. Entonces, pues prácticamente es bastante distinto a lo que nosotros vemos pues en un diagrama. Estas son algunas de las cosas que conectamos, pues ustedes ya las conocen. ¿Cómo se mide la corriente eléctrica? Pues ya también lo vimos ayer. Esto es como un repaso en español. Tenemos un amperímetro. Tenemos nuestra fuente y el amperímetro que lo ponemos en línea. A ver, permítanme un segundo. Ok, le estaba diciendo a mi hija que me trajera un multímetro que les dije que les íbamos a mostrar. Bueno, la carga, bueno, pues dijimos que era esa carga. Y aquí tenemos esta fuente de voltaje y si ven, aquí está el amperímetro. Ya no usamos este tipo de amperímetros porque pues tendríamos que meterlo y romper el cable y todo esto. Prácticamente lo que hacemos es ponemos pues un medidor
de campo electromagnético para que mida este flujo de electrones que van pasando por aquí. Ándale, gracias. Bueno, les menciono cómo son. Bueno, acá sí ven si ven es un perímetro. Déjenme les quito la cuestión esta virtual. Para que lo vean bien. Ahí está. Miren, ahí está. Este es un multímetro, ya no tiene nada de sofisticado. Bueno, tiene dos cables, con los cables estos, con las dos puntas positivo y negativo. Estas pues se la quitan, pues se quedan más larguitos los cables. Si lo quieren cortito, bueno, pues así está cortito. Y prácticamente este en lo particular tiene una pantalla. Ahorita no tiene pila porque lo dejé prendido y se le acabó, pero bueno. Aquí me diría los volts, el voltaje. Tiene, por ejemplo, aquí, este es el amperes, tiene el voltaje, tiene ohms, la resistencia, y bueno, pues eso es lo que tiene. Y este es lo que mide los amps. Por ejemplo, si este fuera un cable, lo que haríamos es nada más ponerlo, abrir estas pues como pinzas, y aquí nos daría la cantidad de electrones en amperios, o en amperes, que están pasando por este cable. Entonces, pues prácticamente este es un multímetro, es lo que se utiliza. Los que componen refrigeradores, los que componen equipos de este tipo, bueno, pues es lo que usan, ¿verdad? Bueno, voltaje o diferencia de potencial. Decíamos que esto lo hacíamos la analogía a la presión en una manguera, ¿verdad? El voltímetro se mide en dos puntos, no es el otro que se mide a través, ¿verdad? ¿Y cómo mediríamos nosotros el voltaje? Bueno, pues se ponen uno en un cable y otro en el otro. O sea, por ejemplo, en un contacto se pondría uno en uno de los lados y otro en el otro. Si ustedes se preguntan, bueno, pero es que tiene tres, bueno, uno de ellos es tierra. Entonces se va nada más a una varilla que está metida en el suelo. En México no utilizamos la tierra. Bueno, sí, la tierra, eso se mete sola a la casa, pero eso es otra cosa. El cable de tierra no lo utilizamos en México, o no nos viene en los reglamentos, pues yo creo porque es caro. De alguna manera pues es un poco más caro que no ponerla. Entonces, pues eso es una de las formas que he visto yo, que porque es más caro poner un cable más por toda la casa, entonces es un poquito más caro, y realmente sí ayuda, pero no tanto. Para lo que sirve ese tercer cable o el agujerito, si se acuerdan ustedes o si han visto, se pueden voltear a donde han conectado siempre, estoy seguro que lo conocen. A ver si tengo aquí donde, ya no me acuerdo. Remote control, annotate. Pues ya no me acuerdo de dónde está la cosa esta. Bueno, aquí está. Ya no tengo con qué anotar aquí, pero bueno, le pongo este. Si ustedes se fijan, nuestros contactos tienen tienen esta figura. Está como asustado, como un monito, ¿verdad? Uno es más grande que el otro, quiere decir que tiene su sentido, que este es el que trae, es el vivo, digamos, ¿sí? Este es el neutro, este de acá, el más chiquito, y esta es la Tierra. Entonces, como les digo, va directo y va enterrado en una varilla acá abajo, al suelo. Esto es precisamente para que si tocamos el refrigerador no nos electrocutemos.
Algunos de ustedes, si estos los cambian, pueden, se manda la corriente a la parte de afuera a veces de los refrigeradores y cuando anda uno descalzo los toques nos dan unos toquezones, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa a veces y para eso sirve ese cable. Bueno, la resistencia, hablamos que es algo que es la oposición al paso de la corriente, o sea, la oposición al paso de los electrones. Entonces, evita que pasen los electrones por ahí y pues se acuerdan del dibujo que les puse ayer, en donde están deteniendo esos electrones, están deteniendo a que pasen más bien, la resistencia está oponiendo que pasen los electrones. Bueno, pues ahí es donde podemos darnos una idea de cómo funciona esto. Bueno, Ohm, George Simon Ohm, en 1825 descubrió toda esta cuestión y él se le dice que son las 3 maneras de la ley de Ohm. Realmente esto no es la ley de Ohm, pero pues así le llaman, ¿verdad? Entonces, la ley de Ohm, ¿qué quiere, cómo se puede traducir? Bueno, yo les había dicho ayer que era así como beer, ¿verdad? Como cerveza. Beer. Beer. Bueno, voltaje igual a corriente. ¿Por qué I? Ahorita les platico. Por resistencia. Lo que pasa es que en electricidad se usan muchas variables y no quedaba mucha para la corriente y pues le tocó la I y pues así le pusieron. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, en este otro libro le llaman a la corriente o al voltaje, perdón, si se fijan, le ponen una E. Y es lo mismo. Y si se fijan, aquí tienen esta misma ecuación, es esta de aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Es la misma. Y bueno, aquí viene despejada. Podemos sacar la corriente, podemos sacar la resistencia y podemos sacar el voltaje. Si tienen dudas, por favor, pueden escribirlas o simplemente, deténganme y las contestamos, ¿ok? Acuérdense que esto, al contrario de molestarme, es un placer poder ahondar en esto. Esta es una forma media tonta de... Yo les voy a enseñar una mejor. Entonces, vamos a empezar con un problema. No, hombre, luego puros problemas. Bueno, pues así es la vida de cruel y traicionera. Ahí les va el ejemplo 1. Sea el voltaje de 30 volts, vamos a usar 30 volts y corriente de 6 amperes. ¿Cuál será el valor de la resistencia? Bueno, pues simplemente nosotros tenemos que V y R, tenemos el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? Aquí lo tenemos la corriente y queremos R. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver. Resistencia igual a voltaje entre corriente. Y simplemente vamos a sustituir. Sustituyendo tenemos que el voltaje son 30 volts. Y la corriente son 6 amperes. 6 amperes. Y entonces vamos a tener que nuestra resistencia van a ser 5 ohms. Esta ohm es un omega griega, entonces así la pueden ver. No creo que haya mucho problema aquí, pero bueno. Ejemplo 1.2. Aquí les va. Si la resistencia de un circuito es 20 ohms y voltaje de 100 volts, pues es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que la corriente de aquí mismo, del VIR, déjenme se los pongo para que nada más el despeje, porque como quiera. Decíamos que VIR. Entonces, tenemos la resistencia, esa sí la tenemos. Tenemos el voltaje lo tenemos. Y vamos a buscar esta no la tenemos. Entonces vamos a buscarla, despejarla, muy sencillo. R igual a V, el voltaje entre la corriente.
Si tenemos 100 volts, aquí los tenemos, los volts, 100 volts, entre 20 ohms. 20 ohms. Ah, no es cierto, ¿verdad? Estoy mal. Lo que tenemos son la resistencia. Ah, sí, la resistencia, sí. Entonces nos están pidiendo la corriente. Bueno, lo que hacemos es cambiar este por acá. Ese hay que cambiarlo. Entonces serían 20 ohms y nos daría la corriente de 5 amperes. Y ya tenemos 5 amperes. Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente. El siguiente, bueno, pues es lo mismo. Nada más aquí está directo. Tenemos 5 amperes y 20 ohms y los multiplicamos y listo. Ese no tiene chiste. Bueno, ahora vamos a ver que también ya vimos esto, la potencia. La potencia es igual a L. No es L, es la potencia, y lo podemos ver aquí, potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí? Entonces, esta es otra de las fórmulas. La potencia ya dijimos que estaba dada en watts y pues si lo despejamos, pues despejar I, pues nos quedaría P entre E o P entre B. Y para despejar el voltaje, pues nos quedaría P entre la potencia entre la corriente. Esa es otra manera medio tonta de hacerlo, pero no tiene chiste. Ahorita les doy una mejor con todas las fórmulas. Problema, supóngase que tiene una lámpara foco con un foco incandescente conectada a 127 volts. 127 volts, ahí están. Esa es la corriente. Normalmente, ¿se acuerdan que les decía que esta es la corriente que nosotros mantenemos en las casas? Y de hecho, si ustedes agarran un multímetro como el que tengo aquí, con batería, y lo conectan así directamente, hay que ponerle aquí en qué tipo de, a ver, esto sí creo que es una buena idea. ¿Qué tipo de corriente le pondría? Porque aquí tiene el voltaje en de dos tipos. Uno que dice, bueno, de hecho tienen los símbolos, este está más fácil, pero ¿en qué tipo de corriente le pondríamos? ¿En corriente directa o corriente alterna? A ver, ahí en el chat pueden ponernos así rapidito. AC o DC. Alterna, muy bien. Corriente alterna, porque la corriente alterna es la que cambia. ¿Y se acuerdan a cuánto cambia? ¿A qué velocidad cambia? ¿O con qué frecuencia, con qué rapidez cambia de polaridad? Exactamente, 60 Hz. 60 Hz. Y 60 Hz quiere decir 60 ciclos por segundo, o sea, cambia 1 entre segundos. Entonces, este cambia 60 veces por segundo. Imagínense que en un segundo, en ese tiempo, cambia 60 veces. Por eso es que cuando agarramos los dos cables nos da ese como toque, ¿verdad? Ese que nos tiembla la mano. Una vez mi hermano metió la mano en un socket de un foco y como estaba muy chiquito, decía inocentemente, ¿verdad? De que le tembló la mano y todo, pues, ¿qué te pasó? De que es que me tembló la mano. Bueno, pues que le daba ese temblor, ¿verdad? Cuando agarramos un cable de corriente, o más bien, dos. O menos, dos, ¿verdad? Bueno, entonces, decíamos que para la potencia tenemos el voltaje multiplicado por la corriente. Y pues sencillamente multiplicamos 127 volts por la corriente de 0.47 amperios y nos da aproximadamente 60 watts. Si ustedes lo hacen con su calculadora, pues les va a dar un poquito diferente. Les va a dar, serían 127 por 0.47. Les daría 59.69, como dice aquí. Entonces, pues esa es la idea. Bueno, ahora, debido a que la potencia es disipada por la resistencia de cualquier circuito, es conveniente expresarla en términos de la resistencia, o sea, en la ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vieron, nosotros tenemos una ecuación que es la ley de Ohm, que le llamamos así, pero no es, pero vamos a llamarla así como todo el mundo la llama. La ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o sea, VIR, pero vamos a incluir ahora
la potencia. Entonces, por ejemplo, aquí sí nos dicen, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean, no tan grande. Ok. Si decimos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y si nosotros ponemos esta fórmula o esta fórmula la conectamos aquí, en la otra fórmula que tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, pues nos va a quedar que la potencia es igual a el voltaje que es IR por I. O de otra manera, la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y se puede derivar otra expresión útil para la potencia. Bueno, pues también hay otra cosa. Si nosotros despejamos la corriente de esta misma fórmula, ¿verdad? De aquí podemos despejar la corriente. Despejamos para ahí. Y nos quedaría E entre R. Bueno, ahí no me salió muy bien, pero es E entre R. Y nosotros sustituimos esa en la ecuación, ¿sí? O la ponemos, la ponemos aquí. Vamos a tener que la potencia va a ser igual a E por I, pero I va a ser E entre R. Esto nos va a dar por consecuencia E cuadrada entre R. Ahora, esta ecuación, bueno, pues esta ecuación es la misma que esta, ¿no? Esta ecuación es otra versión, es otro sabor. ¿Para qué queremos eso? Bueno, pues para cuando tengamos problemas con este tipo de elementos, con este tipo de datos, pues podemos fácilmente ir y revisar y hacer el problema mucho más rápido. Bueno, aquí está el primer uso de eso. Tenemos una lámpara que tiene una resistencia de 271.6 ohms. Esa es la resistencia de la lámpara. Su potencia se puede calcular a partir de su voltaje. El voltaje lo sabemos comúnmente, el voltaje es el voltaje que tenemos en la pared, que son 127 volts. Por lo tanto, los 127 volts que tenemos aquí, pues nada más se los inyectamos aquí, se los ponemos, los sustituimos y la resistencia pues nos la están dando. Entonces 127 al cuadrado sobre 271.6 nos da aproximadamente 60 watts. Eso es lo que les decía. Ahora, si nosotros tomásemos o no supiéramos la potencia, o no supiéramos, en este caso no sabemos la potencia, pero nosotros, por ejemplo, no supiéramos qué resistencia tiene, podríamos calcular la potencia solamente utilizando el amperímetro, ¿sí? Entonces, con eso podemos nosotros calcular la corriente y con la corriente podemos calcular la potencia de multiplicándolo por el voltaje. Bueno, pues vamos a seguirle aquí. Ejemplo 1.4, ¿cuál es el valor de la potencia que consume y qué corriente circula por una lámpara que tiene una resistencia? Pues es algo similar y se conecta a 127 volts, pues lo mismo, ¿no? Tenemos 127 volts, tenemos una resistencia de 268.5 y pues la potencia, ahora que tenemos el voltaje y la resistencia, bueno, pues utilizamos la otra fórmula, ¿verdad? También echamos al cuadrado. ¿En esta cuál usamos? La misma, ¿no? Ah, pues es la misma. Sí, entonces usamos la misma, 60 watts. Bueno, la corriente que circula, que es lo que nos preguntaban, es I, la corriente es igual a, bueno, esto viene de la ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y tenemos el voltaje y la resistencia aquí abajito para sacar 0.47 amperes. Y bueno, pues ahí lo tiene. Fíjense, una parrilla eléctrica, están ilegibles algunos datos de la placa. O sea, a veces, normalmente los aparatos eléctricos tienen una plaquita y en la plaquita viene cuál es la potencia que tienen, ¿verdad? O todos los datos, con qué voltaje se usa, etcétera, etcétera.
y no se puede leer la potencia, pero cuando se conecta a una alimentación de 127 volts, o sea, la ponen en la pared, demanda una corriente de 11.81 amperes, o sea, que le pusieron aquí el amperímetro, y esto es lo que les marcó. Calcular la resistencia y potencia de la parrilla. Bueno, pues la solución sería, este sería un circuito equivalente donde tendríamos los 127 volts y los 11.81 amperes que nosotros medimos con el multímetro o con el amperímetro. Según la ley de Ohm, pues empezamos con VIR, muy fácil, ¿verdad? Y despejamos para la resistencia, donde tenemos el voltaje de 127 entre la corriente, y pues tenemos una resistencia de 10.75 ohms. La potencia que se consume, bueno, pues ahora ya tenemos, fíjense, tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos la resistencia, tenemos las tres cosas. Podemos usar esta fórmula de la potencia donde tenemos E al cuadrado sobre R, que serían el voltaje al cuadrado, 127 volts al cuadrado, sobre la resistencia que calculamos aquí. Y eso nos va a dar un resultado de 1500 watts. Ahora, ¿habría manera de calcular esto con la otra fórmula? Bueno, pues sí, ¿verdad? Aquí tenemos la medición de la potencia, que también están usando la potencia es igual al voltaje por la corriente, y si ya tenemos el voltaje y la corriente, pues lo podríamos haber calculado directamente, ¿verdad? No sé si aquí lo calcularon. No. Bueno, pero vamos a calcularlo aquí. Si nosotros sabemos que el voltaje y la corriente nos debe de dar algo similar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Ay. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dijimos que sería la potencia es el voltaje, 127 volts, por la corriente, que son 11.81. 81, vamos a ver cuánto nos da. Fíjense, 1499.87, lo mismo, 1500 volts. Entonces, ya aquí podemos ver que pues sí, es el mismo asunto, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿a quién no le gusta el guato? Bueno, uno que es muy guatoso se refiere que tiene muchos watts, tiene mucha potencia, tiene mucho ánimo. Y quizá de ahí venga lo de guatoso, ¿verdad? De los watts. Entonces, y Watts, pues es el apellido del que le puso así pues a esto que estudió y le pusieron así el watt a la unidad. Entonces, se mide de otra manera, ¿ya vieron? Medimos la corriente aquí y luego acá medimos el voltaje. Y con esas dos mediciones, pues prácticamente sacamos la potencia de este circuito, ya que tenemos una alimentación y una carga. Y esta es otra manera de verlo. Debido a que la unidad de potencia, el watt, ok, es muy pequeña, se acostumbra a usar los múltiplos de 1000 watts o un kilowatt. Acuérdense que hay que acostumbrarse con estos prefijos que tenemos. Kilo, yo a veces les digo un kiwi, fíjense la imagen, imagínense en su cabeza. Un kiwi muy grande tirado en el piso está. Imagínense que un kiwi muy grande tirado en el piso está. Y véanlo así, visualícenlo. Y lo que quiere decir es que la unidad kiwi, un kilo, muy mega, un kiwi muy grande, giga, tirado, tera, en el piso, peta, está, hexa. Entonces, esos son es un anagrama para ver cómo
la primera letra de cada una de esa oración, un kiwi muy grande tirado en el piso está, que hace muchos años se me ocurrió esa manera, no es la única. De hecho, un ejercicio que hago con ustedes es que inventen algo simpático, que se puedan acordar de él para poderse acordar de todos esos prefijos. También hay otro para ir para abajo cuando son cantidades muy pequeñas. Entonces decimos que los kilowatts son 1000 watts. En resumen, las expresiones de la ley de Ohm para... ok. Les dije que les iba a enseñar una manera más fácil. Si pueden tomarle una pantalla a esto, un screenshot, háganlo ahorita o cuando les subo el video. Este es, o bueno, pueden verlo ahí también en su libro, ¿verdad? En el libro que está ahí. Esto pues ¿qué es? Bueno, si nosotros queremos watts, podemos usar esta fórmula, la corriente al cuadrado por la resistencia, o podemos usar esta fórmula, el voltaje por la corriente, o podemos usar esta fórmula, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si nosotros estamos buscando la corriente la pueden calcular mediante la división de la potencia entre el voltaje, o el voltaje le ponen E por la energía, ¿eh? Así que, pero pues la energía sabemos que es otra cosa. Pero bueno, también podemos sacarlo con la energía entre la resistencia o con la raíz cuadrada de la potencia entre la resistencia. Ahora, ¿son mágicas estas? No, es nada más la revoltura entre las dos fórmulas que vimos, la de potencia, que es la corriente por el voltaje, y la ley de Ohm, que es el voltaje igual a la corriente por resistencia. Es todo. Si nosotros queremos saber los volts o el voltaje, pues la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia, y así se van. Ohms, pues lo mismo. Entonces, esta es una muy buena manera de tener una información ahí y saber qué ecuación van a utilizar. La energía eléctrica, bueno, la potencia eléctrica consumida durante un determinado periodo se conoce como la energía eléctrica y se expresa como watts hora o kilowatts por hora. La fórmula es la siguiente. La potencia o esta potencia eléctrica es E, el voltaje, por la corriente, por el tiempo, que es este periodo. Siendo el tiempo expresado en horas. O sea, como es kilowatt hora, pues ¿cuántas horas son? Una hora. Entonces, eso es lo que estamos buscando, una sola hora. Para medir la energía eléctrica teórica consumida por los dispositivos conectados a un circuito eléctrico, se necesita saber qué tanta potencia es usada. A ver, aquí está todo el meollo del diseño eléctrico. Para que ustedes puedan diseñar un sistema eléctrico necesitan calcular esta potencia o esta energía eléctrica teórica. O sea, suponiendo que yo le conecto tanto a este circuito, ¿qué cables necesito y cuántos circuitos necesito para poder diseñar mi red? Entonces dice, la unidad de medida más común es el kilowatt hora. Por ejemplo, si se tiene una lámpara de 250 watts que trabaja 10 horas, la energía consumida por la lámpara serían los 250, aquí lo tienen, 250 volts, no es cierto, watts, ya está en watts, es la potencia, por las 10 horas. Por las 10 horas que se usó serían 2500 watts, o sea, 2.5 kilowatts hora. Es lo que va a gastar esa lámpara en 10 horas de 250 watts. Si este número se les hace grande, imagínense la conexión de toda una casa, de todo un edificio, de toda una fábrica, ¿verdad? Un edificio grande, ¿verdad? Oficinas, lo que sea. Pues este número se hace muy grande y es por eso que usamos el kilowatt. El kilowatt hora es la base para el pago de consumo de energía eléctrica. Para ilustrar esto, supongamos que tenemos 6 lámparas, una de 100 watts que operan 8 horas durante 30 días. Fíjense, eso es lo que tenemos nada más, es un tallercito. El costo de la energía es de 50 centavos por kilowatt hora. Hay que ver cuánto cuesta el kilowatt hora, se los voy a encargar ahí de tarea. El costo para operar estas lámparas es
la potencia total, o sea, ¿qué es lo que se requiere? 6 lámparas de 100 watts. Serían 600 watts la carga que yo le voy a poner a ese circuito. La energía diaria serían esos 600 watts que se están usando por 8 horas de trabajo, serían 4.800 watts o 4.8 kilowatts hora. Esos es por un día. Por 30 días multiplicamos los 4.8 kilowatts hora por los 30 días, nos da 144 kilowatts hora. Esos 144 kilowatts hora lo multiplicamos por la tarifa de 50 centavos dividido entre kilowatt hora para quitar los kilowatts y son 144 kilowatts hora por 0.5 nos da 72 pesos. Entonces, de ahí podemos ya calcular varias cosas, cuánto nos va a costar, etcétera, etcétera. Cuando anteriormente nos medían cuando había estos, ya casi no hay, todavía algunos de ustedes en las casas pueden tener estos relojitos. Ya casi no se usan, pero como lo hacían o como medían el consumo, medían la medida anterior y le restaban a la medida actual. A la medida actual le restaban la anterior y de ahí sacaban la diferencia de kilowatts que tenían y esa era la que les cobraban. Y bueno, aquí les voy a nada más a comentar, estos relojitos se miden del más chico al más grande, por ejemplo aquí el 4, aquí sería el 4 también, o si, ahí no se ve muy bien, pero le ponen como un 3. Aquí sería el 8 y aquí sería el 8 también. Entonces, por ahí hay diferencias. Estos no se ven muy bien, así que no le hagan mucho caso, pero así es como se miden esos relojes. ¿Alguna duda? Porque nos quedan 1 minuto y medio para dudas. Aquí me dice Cristian que está 80 centavos el kilowatt hora. Pues entonces nos saldría 80 centavos por los 144, 80 centavos, a ver, 80 centavos, perdón, sería 144 por 0.8. Primero le prendo, ¿no? 144 por 0.8. Ahorita nos costaría 115.2. Bueno, pues se nos va a acabar entonces. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Mañana ya es el último día. Y vamos a continuar con este tema de diseño de sistemas eléctricos, de conexiones eléctricas en los edificios. Muchas gracias por atender. Los esperamos mañana. Nos vemos por aquí. Y pues cuídense mucho. Pórtense bien. Adiós, amigos.